En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques densos, las historias antiguas suelen ser tan frecuentes como las hojas en otoño, pero hay una en particular que ha quedado grabada en la memoria de sus habitantes y que aún desafía toda lógica. Era una noche fría y silenciosa, en la que las llamas de una fornalla permanecieron vivas sin que nadie pudiera entender cómo sucedió. La fogata, que usualmente se alimentaba con leños y chispas, parecía haber resplandecido por sí misma, como si mantuviera una presencia invisible que alimentaba su destino en silencio. 3 hombres, en diferentes momentos y lugares, afirmaron haber estado cerca de esa llama en un momento en el que, según sus palabras, no había nadie más alrededor, y sin embargo, la llama seguía ardiendo, intacta, como si el tiempo no pudiera aniquilarla. Lo que sitúa esta historia en un plano que trasciende la simple anécdota rural es, en realidad, un misterio que combina lo desconocido con lo inexplicable. La comunidad habla con recelo y asombro sobre aquel evento, y surgen las preguntas que no encuentran respuesta. ¿Cómo puede una fogata seguir ardiendo sin ser alimentada? ¿Qué fuerzas invisibles o energías antiguas estarían en juego? Y sobre todo, ¿qué significaría esto para quienes creen en lo sobrenatural, en el poder de lo eterno, o en los secretos que la naturaleza parece esconder? La situación se vuelve aún más inquietante cuando se relaciona con la presencia de los 3 hombres, cuyos testimonios, aunque coherentes en su esencia, parecen tener más que decir que simples palabras. Desde hace generaciones, las historias sobre fenómenos inexplicables en ese pueblo han sido parte del folclore, alimentadas por relatos de luces que cruzan el cielo, objetos que desaparecen en la nada y sonidos que parecen resonar en la noche sin causa aparente. Pero esta historia concreta, el fuego que no se apaga y en el que 3 hombres no estaban solos, se sumerge en un territorio donde las leyes físicas parecen desafiarse. La situación genera una especie de tensión que obliga a quienes la escuchan a cuestionar todo lo que creen sobre la realidad, sobre los límites de la ciencia y la percepción. Podría tratarse de alguna energía residual, de un fenómeno natural aún desconocido, o de una manifestación de algo más profundo, oculto en las sombras del tiempo y del espacio. A medida que se avanza en la exploración de este enigma, las historias de los testigos comienzan a entrelazarse con rumores y creencias ancestrales, que hablan de espíritus, de noches en las que el tiempo parece detenerse, y de secretos enterrados en las raíces mismas del pueblo. La presencia de esa fogata que desafía el olvido invita a reflexionar sobre las fronteras entre lo tangible y lo intangible, sobre la existencia de fuerzas que superan nuestra comprensión y sobre el peso de lo desconocido en la vida cotidiana. Los protagonistas, los testigos y los investigadores se enfrentan a un escenario que no solo pone en duda la naturaleza de la realidad, sino que también invita a adentrarse en un viaje que, quizás, revelará verdades ocultas en lo que parece ser solo un simple fuego que nunca se apaga, pero que, en realidad, podría tener un significado mucho más profundo y misterioso que trasciende cualquier explicación racional. Para comprender en profundidad el misterio de esa fogata eterna, es esencial explorar cómo las creencias ancestrales y las percepciones simbólicas enriquecen la percepción de estas manifestaciones. Cuando los habitantes del pueblo observan esa llama que parece desafiar el paso del tiempo, no solo perciben un fenómeno físico, sino que lo interpretan a través de un entramado cultural que atribuye a las llamas una carga espiritual o de protección. En muchas culturas indígenas, el fuego no es solo una herramienta, sino un símbolo de conexión con las energías superiores, un puente entre el mundo material y el espiritual. La persistencia de esa llama puede entonces ser vista como un signo de presencia o protección divina, una manifestación que trasciende la lógica terrenal y se inserta en un plano de realidad donde lo invisible adquiere una forma física. Así, esa hoguera puede ser considerada como un receptáculo de energías ancestrales que quedaron atrapadas en un ciclo interminable, alimentadas por fuerzas que no se pueden percibir con los sentidos tradicionales, pero que se sienten en lo más profundo del espíritu comunitario. Al mismo tiempo, es importante reflexionar sobre cómo estas manifestaciones alteran la percepción del tiempo en quienes las presencian. En el ámbito de las culturas con una cosmovisión más vinculada a la naturaleza, las horas o los días parecen dilatarse o contraerse frente a fenómenos como ese fuego eterno.
La experiencia se vuelve una especie de portal que invita a cuestionar si lo que estamos observando es solo un evento natural, o si en realidad estamos ante un vestigio de un pasado remoto en que los límites entre lo físico y lo espiritual se difuminan. Para quienes creen en la existencia de dimensiones ocultas, esa llama puede ser una puerta de entrada a realidades alternativas donde las almas de los ancestros permanecen conectadas con los vivos a través de ese fuego perpetuo, y cada chispa es una chispa de memoria que arde en la eternidad. El fenómeno entonces deja en los testigos una sensación de que la realidad convencional es solo una fachada, un velo que oculta sincronías invisibles y fuerzas que operan en un orden distinto. No obstante, también resulta crucial considerar el papel de la duda y la interpretación personal en torno a esta clase de fenómenos. La mente humana, con su capacidad de buscar sentido en lo inexplicado, puede proyectar significados que refuercen sus creencias o temores. Por ejemplo, algunos interpretan esa llama como un acto de resistencia de la naturaleza ante la intervención humana, una especie de advertencia o recordatorio de lo que una vez fue. Otros, en cambio, ven en ella vestigios de un poder oculto, quizás una manifestación de energías que aún permanecen latentes en la Tierra, esperando ser despertadas por algún ritual olvidado. La diferencia radica en que cada perspectiva no solo involucra un análisis racional, sino también una conjugación de sentimientos, miedos y aspiraciones que se entrelazan con la historia personal de cada observador. La fogata que no se apaga se vuelve así un espejo de las inquietudes internas, un símbolo que puede ser interpretado de múltiples formas, dependiendo del nivel de apertura que tenga cada quien para aceptar lo desconocido. En la misma línea, otro aspecto que amplía la complejidad del fenómeno es la influencia del entorno y la energía colectiva del pueblo. Cuando varias personas diferentes permanecen en silencio contemplando esa llama, sus pensamientos y emociones parecen participar en una especie de sinfonía mística que alimenta la persistencia del fuego. Es semejante a cómo la suma de pequeñas corrientes puede generar una corriente más poderosa. En este caso, la intención, la fe y las creencias compartidas se convierten en un catalizador que mantiene viva esa manifestación. Desde esa perspectiva, la llama se transforma en un símbolo colectivo que refleja no solo un misterio externo, sino también el estado emocional y espiritual del pueblo mismo. Cuando la comunidad se une en torno a esa creencia, la línea entre lo real y lo simbólico se vuelve borrosa, y el fenómeno se convierte en un acto de comunión que trasciende lo físico para convertirse en una afirmación de identidad y resistencia cultural. Al comprender estos niveles de significado y percepción, se abre una puerta a apreciar cómo fenómenos aparentemente simples, como una fogata que arde sin apagarse, pueden tener implicaciones mucho más profundas respecto a la relación que los seres humanos tienen con lo invisible y lo sagrado. Esa llama, que desafía toda explicación lógica, no solo representa un enigma en sí misma, sino que también refleja las capas de significado que cada cultura, cada historia y cada espíritu colectivo aportan a su interpretación. Es en esa interacción entre lo tangible y lo intangible donde encontramos la verdadera esencia del misterio, un recordatorio de que, en muchas ocasiones, las respuestas que buscamos afuera ya residían en nuestra propia percepción y en la historia que permaneció en el corazón de quienes han observado esa fogata a lo largo del tiempo. Al profundizar en el simbolismo que rodea esa llama persistente, surgen nuevas dimensiones que invitan a revisar conceptos de memoria colectiva y de cómo las energías del pasado permanecen en el presente. La llama, en su aparente inmutabilidad, puede representar la huella de una historia no escrita, de memorias enterradas en la tierra o en las piedras, que aún arden en un silencio incómodo para la comprensión racional. Esta presencia invisible podría estar actuando como un catalizador que conecta distintas épocas, formando un puente entre generaciones y revelando secretos que solo emergen en momentos de quietud o de noche cerrada. La continuidad del fuego, en este sentido, adopta un papel de centinela que custodia no solo los restos materiales, sino también las experiencias, los miedos y los sueños de quienes habitaron esa tierra anteriormente. Ahora, considere cómo esto puede aplicarse en contextos en donde las comunidades enfrentan su historia de manera consciente o inconsciente,
La llama puede ser vista como una manifestación física del peso de las historias no contadas, de los conflictos no resueltos o de los pactos antiguos con lo desconocido. Cuando las personas toman conciencia de ello, muchas veces, en su interior, sienten que esas energías no han sido completamente liberadas. La llama eterna, en ese escenario, se vuelve un espejo de las heridas abiertas en el tejido cultural, una especie de recordatorio de que las cicatrices de épocas pasadas todavía laten y que, en ocasiones, la tierra misma parece mantener en su esencia una memoria arcana. La presencia de esa energía puede indicar también que hay un llamado a la introspección, a desenterrar viejos secretos o incluso a realizar rituales de sanación con la intención de liberar esas cargas invisibles. Construyendo sobre esto, sin embargo, hay que explorar la noción de cómo esa persistencia puede cambiar o transformarse en función del estado emocional colectivo. La intención que generan los creyentes, la esperanza o el temor, influyen en la intensidad y en la dirección de esa energía. La llama no es solo un fenómeno pasivo, sino que funciona como un medidor de la vibración del espíritu comunitario. Cuando las emociones predominantes son de reconciliación, de respeto por la memoria antigua, la llama puede volverse más brillante, más pura, incluso llegar a parecer que late con un ritmo propio. En contraste, si prevalecen sentimientos de rechazo, de miedo o de olvido, esa misma llama puede adquirir un carácter más sombrío, casi como si reflejara un estado de tensión no abordada, una promesa pendiente de ser atendida. En ese marco, resulta fundamental preguntarse cómo la percepción de esa llama afecta la relación que la comunidad tiene consigo misma. Las historias que se tejen alrededor de ella influyen en la forma en que se reconocen sus raíces, en qué aspectos se sienten orgullosos o en cuáles consideran necesario hacer cambios profundos. La llama eterna termina por ser entonces un espejo que revela las contradicciones internas del pueblo. Por un lado, su sentido de pertenencia y continuidad. Por otro, las heridas abiertas por antiguos abusos o pérdidas no resueltas. La clave radica en cómo cada individuo y cada grupo interpretan ese símbolo y qué acciones emergen a partir de ello. Si deciden honrar esa energía, transformarla o simplemente ignorarla en un acto de negligencia colectiva. De hecho, esa existencia enigmática plantea una pregunta más profunda. Si la llama se prolonga en el tiempo sin una explicación física, ¿cuál es su verdadera función? Puede que no sea solo un vestigio de un pasado remoto, sino un espejo de un presente que aún busca sentido. La llama podría estar sirviendo para mantener vivo un vínculo sagrado, una especie de contrato energético entre las generaciones, que busca preservar la memoria y mantener viva la identidad frente a las amenazas del olvido y la desmemoria. En ocasiones, esa presencia invisible resulta ser una llamada a la responsabilidad, un recordatorio de que los lazos con la historia y con las fuerzas que la sostienen no han sido totalmente disueltas, sino que permanecen en un estado latente, esperando el momento adecuado para manifestarse de forma más explícita. Mientras tanto, la fuerza de esa llama continúa siendo un enigma que desafía las fronteras de la lógica, impulsando a quienes la observan a cuestionar qué elementos del mundo espiritual están operando en silencio. La misma llama puede interpretarse como una encarnación de la resistencia de lo ancestral ante la modernidad, un recordatorio de que las raíces permanecen firmes, incluso en medio de olas de cambio. En ese proceso de interpretación, cada historia, cada creencia y cada ritual que la comunidad adopta en torno a esa llama, fortalece o debilita su poder simbólico. La llama eterno no solo ilumina la noche, sino que también ilumina la conciencia colectiva, revelando aspectos profundos de la historia que muchas veces permanecen invisibles en la superficie de la realidad cotidiana. Imagina que esa llama no solo simboliza una presencia ancestral, sino que actúa también como un canal de transmisión entre diferentes planos de existencia, una especie de puente donde las energías del pasado y del presente convergen en un intercambio continuo. En este contexto, podría entenderse que esa persistencia no es meramente una manifestación física, sino una respuesta a una demanda energética de algo que aún no encuentra su cierre definitivo. Las comunidades que experimentan este tipo de fenómenos suelen desarrollar, consciente o inconscientemente, rituales específicos para mantener esa llama viva.
no solo para honrar a sus ancestros, sino también para asegurar que las energías que allí habitan no se vuelvan inestables o peligrosas. Esto revela que, en realidad, la relación con esa llama funciona como un sistema de equilibrio donde las creencias y las prácticas rituales sirven para mantener esa conexión en armonía, evitando que la fuerza contenida en ella se libere de forma descontrolada. Al ir más allá, se puede observar cómo estas manifestaciones energéticas adquieren un valor de protección, transformándose en un símbolo de defensa contra peligros invisibles o amenazas de otros planos. La llama, entonces, no representa solo el pasado, sino también un escudo que actúa como barrera en tiempos de crisis, un elemento que enciende la fe de quienes creen en su poder para alejar males o cargas desconocidas. En esa línea, resulta interesante notar que en muchas culturas antiguas, los fuegos perpetuos se mantenían en templos o sitios sagrados, no solo como ofrenda, sino también como una protección mística que impedía el ingreso de energías negativas. La persistencia de esa llama en un contexto moderno, por tanto, puede interpretarse como una continuación de esa tradición, adaptada a nuevas maneras de entender lo espiritual, donde la energía misma se convierte en un aliado en la lucha contra las amenazas que no se aprecian con los ojos físicos. Otra perspectiva revela que ese fuego, en su naturaleza indomable, puede también ser una especie de espejo de la vigilia interna de quienes lo observan. La presencia constante de esa llama, en un pueblo donde lo inexplicado permanece en silencio, es un recordatorio de que la mente humana funciona también como un generador de realidad. La intensidad emocional, la intención de protección o el miedo profundo influyen en la duración y la fuerza de esa manifestación. En este sentido, la llama se vuelve una especie de espejo emocional que refleja no solo la historia ancestral, sino también las tensiones psicológicas y espirituales actuales. La percepción de ella como un fenómeno externo podría, en realidad, ser una proyección simbólica de los estados internos de quienes están en su cercanía, creando un ciclo en el que la propia comunidad participa en la reproducción y mantenimiento de esa presencia energética. Ahora, considere cómo esto se conecta con experiencias personales en los momentos de mayor vulnerabilidad o incertidumbre. Cuando alguien enfrenta pérdidas profundas o dilemas sin resolver, esa llama puede transformarse en un punto de anclaje, un símbolo de esperanza que ofrece una sensación de continuidad más allá de las circunstancias inmediatas. La presencia de ese fuego, en ese contexto, funciona como un recordatorio de que las conexiones invisibles que sostienen a una comunidad son más fuertes de lo que parecen, y que la energía que fluye a través de esas manifestaciones no solo tiene un carácter espiritual, sino también psicológico. La fuerza de esa llama puede ser interpretada como un acto de resistencia, una forma de afirmar que, aunque el tiempo pase y las circunstancias cambien, ciertos lazos y memorias permanecen eternamente vivos en ese espacio sagrado. Finalmente, es importante entender que esa persistencia puede también ser una llamada de atención a la propia percepción del tiempo y del espacio. La llama que arde sin fin desafía la noción lineal, sugiriendo que existen dimensiones donde las experiencias y las energías se acumulan y permanecen en un estado de latencia, listas para manifestarse cuando las condiciones sean propicias. En esa realidad complementaria, la llama continúa siendo un imán para lo desconocido, un foco que atrae voces, sentimientos y fragmentos de historias que, en la dimensión ordinaria, parecen haber sido olvidadas. La comunidad, al mantener viva esa llama, mantiene también la memoria de quienes ya no están, pero cuyos espíritus permanecen conectados en un fluir perpetuo que trasciende la lógica humana, recordando que en lo profundo del cosmos y de la Tierra, la energía nunca muere, solo transforma y espera, silenciosa, en su eterna danza de presencia. Ahora bien, cuando enfocas la existencia de esa llama como un símbolo de la persistencia de energías colectivas, emergen matices que desafían toda lógica convencional. No se trata solo de una manifestación física, sino de una resonancia que mantiene viva una memoria espiritual que trasciende generaciones. La perseverancia de ese fuego puede vincularse con la idea de que ciertas fuerzas no solo sobreviven en el tiempo, sino que están destinadas a actuar como guardianes de un equilibrio que no siempre es visible. Así, en muchas culturas, el mantenimiento de un fuego sagrado tiene un propósito más allá del rito,
representa la protección intangible de un territorio o de un pueblo, una forma de asegurar la continuidad de su esencia misma. En ese sentido, esa llama eterna funciona como un faro de energías, una incubadora de sentimientos profundos que en ocasiones alcanzan estados de intensidad que no podemos captar con los sentidos ordinarios. Podría decirse que, en esa dimensión invisible, la llama no solo consume leños, sino también una amalgama de memorias, afrontas y rezos que, al arder juntas, perpetúan su presencia. Asimismo, es importante explorar cómo la misma naturaleza del fuego, con su capacidad de transformar y purificar, lo vuelve un símbolo de un proceso de limpieza interior. La llama que no se apaga refleja una especie de purga, un acto de dejar atrás lo viejo, lo que ya no sirve, para abrir paso a nuevas formas de entender la existencia. Cuando una comunidad preserva esa llama, está también aceptando que ciertas heridas deben permanecer visibles, en su forma de ceniza y de chispa, para recordar qué se ha perdido y qué puede recuperarse si se trabaja con conciencia. La persistencia del fuego, en este contexto, funciona como un espejo de la resistencia del alma, que puede estar marcada por cicatrices, pero que sigue brillando a través de la memoria y la voluntad. La dinámica del fuego en esa perspectiva nos invita a cuestionar si, en realidad, el proceso de sanación requiere admitir las imperfecciones, y no simplemente apagar las heridas, sino convertir su recuerdo en una fuente de energía vital. Por otro lado, considera cómo esa llama puede activar un sentido de comunidad muy distinto al que se promueve en sociedades donde la individualidad predomina. La unión en torno a una misma creencia, algo tan simple como mantener viva una chispa ancestral, crea una especie de campo de energía que trasciende el acto físico y se impregna en la conciencia colectiva. La fortaleza de ese vínculo no radica en la fuerza del fuego en sí, sino en la voluntad compartida de mantener vivo un acto simbólico que carga toda una narrativa de identidad y resistencia. En ese proceso, cada participante asume una responsabilidad que va más allá de su propia existencia. Se vuelve un depositario de un legado que, con cada chispa, se transmite en silencio, en miradas cómplices, en pequeños gestos de reverencia. La continuidad de esa llama alimenta no solo la esperanza, sino también la sensación de que, en un mundo de cambios vertiginosos, ciertos aspectos permanecen intactos si se les cuida con devoción. De otra parte, resulta crucial entender cómo la percepción de esa llama no siempre está sujeta a la vista, sino que también puede residir en las emociones y en las intenciones que la rodean. Cuando alguien se acerca con respeto profundo, su intención puede actuar como un catalizador, intensificando la energía de esa presencia invisible. En cambio, si el encuentro se llena de dudas, miedos o indiferencia, la llama puede parecer apagarse, como si su vitalidad dependiera del estado de ánimo colectivo. Así, la llama no solo es un símbolo externo, sino también un reflejo de la actitud interior. La manera en que la comunidad se relaciona con ella, sea con reverencia, con incertidumbre o incluso con ninguna atención, determina en gran medida si esa energía se fortalece o se dispersa en el aire. Luego, en un nivel más profundo, la llama se puede entender como una manifestación de las fuerzas que nutren el alma del pueblo en momentos de crisis. Cuando la incertidumbre acecha, su resplandor funciona como un acto de fe que desafía las sombras. La llama eterna, en este sentido, puede actuar como un catalizador que despierta la introspección y estimula la conexión con aspectos internos que, en otras circunstancias, permanecen en silencio. En su presencia, las personas pueden sentir que no están solas, que esa energía invisible las acompaña y las protege, aun cuando las circunstancias sugieran lo contrario. La fuerza de esa percepción reside en su capacidad de transformar el miedo en esperanza, de convertir la pérdida en un acto de afirmación. La llama se vuelve, entonces, no solo un símbolo, sino también una fuente de inspiración que invita a explorar los rincones más profundos del espíritu, donde reside la verdadera resistencia frente a las adversidades. Al considerar los hilos que hemos desplegado, se revela una imagen compleja donde los signos de lo invisible parecen tejerse con las fibras mismas de la memoria y la identidad. La llama que persiste, más allá de las explicaciones materiales, funciona como un espejo de esa dinámica entre lo tangible y lo etéreo. Una especie de espejo que refleja las tensiones,
las creencias y las historias que conforman la esencia de un pueblo. En esa danza de energías y símbolos, la percepción colectiva actúa como un sutil motor que alimenta la continuidad de fenómenos que desafían toda lógica racional, creando un entramado donde lo físico y lo espiritual se entrelazan en una presencia que parece tener voluntad propia. La existencia de esa llama se vuelve entonces un acto de resistencia, un acto de memoria que se mantiene latente en una especie de frontera donde la realidad y la leyenda se funden, dejando en el observador una sensación de que la historia vive en un lugar mucho más profundo, donde lo visible solo es una faceta de un universo más vasto y misterioso. En ese contexto, podemos percibir cómo las energías contenidas en esos símbolos no solo sirven como vestigios del pasado, sino también como catalizadores de una acción presente que vibra en el interior del espíritu comunitario. La interacción con esos fenómenos invita a una reflexión que va más allá de la simple interpretación racional. Nos empuja, en realidad, hacia una exploración de esas fuerzas que, aunque invisibles, tienen el poder de transformar, fortalecer o incluso consolidar las raíces de una cultura. Lo que en un principio puede parecer una manifestación aislada, desliza su influencia en los pliegues de la conciencia colectiva, alimentando la sensación de ser custodios de un legado que exige cuidado, respeto y una sensibilidad que trasciende los límites de la lógica convencional. Así, la llama que arde sin aparente combustible se convierte en una metáfora de ese patrimonio intangible que cada generación debe sustentar y honrar con la misma intensidad con la que alimentan el fuego mismo. En la misma línea, la percepción de esa presencia invisible puede ser vista como un espejo de las propias tensiones internas y colectivas, un recordatorio de que las raíces profundas no desaparecen con el tiempo, sino que permanecen latentes, reclamando atención y reconocimiento. La carga simbólica de ese fuego eterno revela que en ocasiones, las respuestas más poderosas no necesariamente provienen del análisis racional, sino de la apertura hacia la dimensión simbólica en la que las energías antiguas siguen actuando, sutiles pero persistentes. La relación entre los signos y las emociones que despiertan, en conjunto, crea una especie de campo energético donde cada participante, consciente o inconscientemente, contribuye a mantener viva esa fuerza. Así, esa llama, que parece desafiar las leyes físicas, se vuelve también un símbolo de esa resistencia intangible que impulsa a las comunidades a mantener vivo su espíritu en medio de las adversidades, en medio de los cambios. Mientras nos encaminamos hacia la conclusión, resulta inevitable entender que esta trama, tejida con hilos de creencias, memorias y energías, aún tiene mucho por revelar. La interacción con lo oculto, la perpetuación de símbolos y la influencia de las emociones colectivas conforman un entramado donde las fronteras entre lo real y lo simbólico se diluyen, dejando una estela de preguntas que se niegan a ser completamente respondidas. En esa trayectoria emerge una percepción de que el acto de aferrarse a lo invisible, más allá de la simple tradición, es un acto profundamente humano, una forma de sostener la esperanza y la continuidad en un mundo en constante cambio. Así, el pensamiento se abre a un campo donde la energía y el espíritu se vuelven protagonistas, y donde cada chispa arde con el potencial de iluminar caminos aún por descubrir, anclados en la memoria viva de los que, a través de su fe y su sensibilidad, continúan sosteniendo esa llama en el tiempo y en el espacio,